Hora número 3 de la materia Pentateuco 2. En esta hora vamos a ver temas relacionados con los sacrificios. Específicamente nos vamos a referir al sistema mosaico de los sacrificios. En primer lugar, vamos a ver los conceptos que están relacionados con el sacrificio, las clases de animales que se ofrecían y la manera en que se ofrecían los animales o los sacrificios. Bien, respecto de eso, en la materia nos lleva hacia el libro de texto en la página 169, en la cual podemos ver el sistema mosaico de los sacrificios. El sistema mosaico de los sacrificios tiene algunas ideas relacionadas. Por ejemplo, cuando habíamos dicho que los sacrificios son sacrificios cruentos o incruentos. Quiere decir que hay algunos sacrificios que había que derramar sangre y matar a un animal, y otros sacrificios no eran cruentos porque no se derramaba sangre ni se mataba a nadie, que eran los sacrificios de ofrendas cereales o vegetales. Pero cuando una persona ofrecía un sacrificio, ¿qué conceptos o qué ideas que tienen que ver con la significación del sacrificio podemos estudiar? Hay algunas ideas con respecto a esto. Por ejemplo, el motivo básico de los sacrificios es la sustitución y su fin es la expiación. Como dice acá el libro, el pecado es sumamente grave porque es el pecado contra Dios, ¿no? Además, Dios es muy limpio de ojos como para ver el mal. El hombre que peca merece la muerte y en su lugar muere el animal inocente y esta muerte cancela o quita el pecado. Este es el primer concepto. El hombre no ha pecado y necesita que su pecado sea expiado, ¿no? Bien. Levítico 7 dice, es el texto clave en cuanto a la expiación. ¿Por qué? Porque dice, la vida de la carne en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Entonces, esto indica, esta situación indica que Dios ha indicado la sangre como sacrificio, proveyendo así para la necesidad del hombre, ¿no? Bueno, ¿qué podemos aprender acerca del tema de la sangre, no? Bueno, el primer concepto es que la sangre es considerada un principio vital, porque justamente en la sangre es el elemento vital y común en todos los seres vivos y no tiene un significado en sí misma, ¿no? No tiene la sangre un significado en sí misma, como dice acá, sino como un símbolo o evidencia de que se quitó la vida a un animal, ¿no? Quiere decir que cuando nosotros estamos en el campo y vemos sangre en algún lugar o vemos algún rastro de sangre es porque allí ha habido un sacrificio, ¿no? Por lo tanto, la sangre usada en la expiación simboliza una vida ofrecida en la muerte. Al rociar la sangre sobre las personas o cosas indica que se aplican los méritos de esa muerte. Bueno, el oferente traía un animal al sacerdote, lo degollaba y se ponía la sangre del animal en un pequeño recipiente y el sacerdote rociaba en el altar del holocausto, que ya lo vamos a ver cómo es, rociaba la sangre y pintaba los cuernos. El altar del holocausto era un altar donde tenía 4 cuernos en las puntas y allí se rociaba la sangre en el altar y se ponía la sangre en los cuernos, en las puntas de este altar, ¿no? Esta posibilidad de lograr la expiación del pecado mediante un sacrificio sustitutivo evidencia la gracia divina y constituía el corazón del antiguo pacto. La provisión de la sangre, la expiación, la redención había sido prometida, ¿no?
ya desde el inicio de la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se sintieron desnudos delante de la presencia de Dios. ¿Y qué sucedió? Que Dios los cubrió con una piel, ¿no? Quiere decir que Dios sacrificó un animal, derramó su sangre para cubrir el pecado. Esta es la idea inicial, ¿no? Sin posibilidad de expiación, la ley permanecería espléndida pero inalcanzable. Serviría solamente para condenar al hombre dejándolo frustrado y desesperado. La ley tuvo un objetivo de restablecer la comunión del hombre con Dios, pero los sacrificios se ofrecían diariamente porque no era el hombre era imperfecto y el animal también era imperfecto, aunque el animal tenía ciertas condiciones de salud y de perfección, ¿no? Si no fuera por los sacrificios, dice acá, si no fuera por los sacrificios, quedaría anulada toda posibilidad de que el hombre se acercara a Dios, a un Dios santo, un Dios, y el antiguo pacto sería una desilusión. Dios proveyó este medio, aunque fue insuficiente, pero Dios lo proveyó. Bueno, muy bien. En segundo lugar, la idea relacionada con el sacrificio también tenía que ver con la consagración. ¿Por qué? Porque al poner las manos sobre el animal y el degollarlo, el oferente se identificaba con ese animal que ofrecía, ¿no? Ofrecida sobre el altar, la víctima representa al que la ofrece e indica que el oferente pertenece a Dios. Cuando una persona traía un sacrificio, el sacrificio era consagrado y la persona se consagraba a Dios a través de ese sacrificio. Punto C. La tercera idea relacionada con los sacrificios es la idea de la mayordomía o administración de los bienes materiales que se ve también en la ley. Por ejemplo, en ciertas ofrendas de alimentos y en el hecho de que la mayor parte del animal era quemada sobre el altar, ¿no? Al devolver a Dios una porción de los bienes que le costaron tiempo y trabajo, el oferente reconoce que todo es del Señor. Vamos a ver en la materia que algunas partes del animal se quemaban y otras partes se daban a los sacerdotes o al pueblo, ¿no? Entonces, esto habla de la mayordomía, habla del reconocimiento que Dios es el que nos provee las cosas y que a Él le debemos dar en gratitud, ¿no? La mayordomía es un gran principio de la palabra de Dios. Punto D. También está presente la idea de la gozosa comunión con Dios en las ofrendas de paz, pues el oferente participa de la carne sacrificada con un banquete sagrado. Bueno, había una ofrenda que era de paz, que se traía el animal, una parte se quemaba y otra parte el oferente la compartía con los invitados que él quería invitar a ese evento, ¿no? Era un evento social, ¿no? Bueno, punto E. La naturaleza de los sacrificios tiene que ver también con la adoración. ¿Por qué? Porque el sacrificio era justamente un culto a Dios, ¿no? Era reconocer en Él la gloria de Él y nuestra dependencia del Señor, ¿no? Con el transcurso del tiempo, nos dice el libro, los israelitas llegaron a actuar como si no le importara a Dios, llegaron a actuar, dice, como si lo que le importara a Dios fueran los sacrificios mismos, en lugar del corazón del oferente. En algunos momentos de la palabra, en el Antiguo Testamento, Dios condena no los sacrificios, sino la forma en que los ofrecían. Él decía, ustedes vienen a ofrecer los sacrificios, pero no lo hacen con una actitud correcta. Bien, seguimos con respecto al tema de las clases de animales que se ofrecían.
Dice, la ley no admitía más que 5 especies de animales como aptas para el sacrificio: la vaca, la oveja, la cabra, la paloma y la tórtola. Estos eran animales limpios que se podían ofrecer. Muy bien. Con respecto a esto, tenemos algunas características de los animales. Por ejemplo, el Levítico habla acerca de los animales que se podían y los animales que no se podían comer. Bien. Por ejemplo, Levítico capítulo 11 dice: cualquier animal de pezuña partida. Esta es una clasificación de los animales. Los animales de pezuña partida, hendida, ermitades y querrumia sí podréis comer, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el cordero, el buey, ¿no? Que eran animales que tenían esa característica, que tenían la pezuña partida. Estos sí se podían comer. Deuteronomio capítulo 14 nos habla acerca de, dice, podrás comer cualquier ave que sea pura, porque por ejemplo, habían aves que eran consideradas puras y otras aves que eran consideradas impuras. Acá tenemos, por ejemplo, digamos, el pavo y la gallina, ¿no? Levítico capítulo 11 versículo 43 dice: para que hagáis distinción entre lo puro y lo impuro y lo puro, entre el animal que se puede comer y el que no se puede comer. Bien, Levítico capítulo 11 versículo 21 dice: pero de todos los bichos alados que andan sobre las 4 patas podréis comer aquellos que además de sus 4 patas tienen zancas para saltar sobre ellas en el suelo, como por ejemplo lo tienen las langostas, los grillos, los saltamontes, ¿no? Estos sí se podían comer. Levítico capítulo 11 dice: porque yo soy Jehová, vuestro Dios, santificado sea santo, porque yo soy santo. No haréis impuro con ninguno, no os haréis impuro con ninguno de esos bichos que se arrastran por el suelo. Dios prohibió que comieran animales que se arrastraban, ¿no? Y Levítico 11 nos habla, dice, de entre todos los animales que viven en las aguas, esta es otra clasificación, podré comer, dice, cuántos tienen aletas y escamas y que sean del río, los podréis comer. Por ejemplo, acá tenemos algunos animales, como los peces. También tenemos estas características con los animales que mencionábamos a continuación. Con respecto al tema de los animales, para finalizar, los animales tenemos que Dios escoge diferentes tipos de animales porque tenía consideración acerca de las posibilidades de cada uno. Los animales más caros, por ejemplo, eran las vacas, los novillos, ¿no? Eran animales especiales, ¿no? Pero, por ejemplo, en Levítico 14 se dice que se podía comer avecillas o palomas o tórtolas. En Éxodo capítulo 12 se podían comer cabritos. En Números 29 se podía presentar machos cabríos. Levítico 14, cordero. Después la vaca en Números 19. Palomas o tortas en Levítico 12. Un novillo en Deuteronomio 21. Un carnero en Levítico 9. El buey en Levítico 4, un cordero en Éxodo 12 y un novillo en Números 15. Quiere decir que Dios a todas las personas les daba la posibilidad de ofrecer su ofrenda o sacrificio. Si no había ninguna posibilidad de ofrecer esto, podían también hacerse ofrendas vegetales o ofrendas de cereales, como hemos estado viendo en el tema de la oblación. Bien, entonces, con respecto a este tema, entonces podríamos decir que tiene que ver el tema, tiene que ver con los animales que se ofrecían. Bueno, y finalmente, ¿cuáles eran las características de cómo se ofrecía el animal? Bueno, el ofrendante llevaba el animal personalmente, luego ponía las manos sobre el animal en un proceso de identificación. Después lo degollaba al animal como la justicia por el pecado, y una parte era quemada en algunos casos y otra parte era dada a los sacerdotes.
Estas serían las ideas generales con respecto a este tema acerca de los animales y el sistema